Sí, sí. No, hay dos, pero ahí deben estar. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Edwin Ospina. Yo hago parte de la Fundación para las Porfirias, que es, digamos, la fundación quien generó la convocatoria para esta charla. Hoy se va a hablar un tema pues muy importante que está relacionado como con el sistema de salud colombiano, cómo estamos en este momento referente al sistema de salud. El conferencista es Gustavo Campillo, que tuvo pues como un inconveniente, pero ya en un momentico llega. Pero bueno, igual queremos como iniciar obviamente lo más puntual y nos gustaría mucho pues también ustedes, primero agradecerles, todos son estudiantes de acá de la Universidad de Medicina, todos, excelente, súper. Nos gusta mucho porque yo creo que parte de los objetivos que ha tenido la fundación desde que arrancamos, nosotros ya llevamos 11 años legalmente constituidos como fundación, pero realmente venimos trabajando hace mucho más de 15 años quizás, y uno de los objetivos principales de la fundación es, bueno, primero obviamente los pacientes, su condición de vida, nosotros tratamos de no decir mucho como enfermedad, pues a pesar de que la porfiria, ya todos han hablado, todos conocen ya, han escuchado de porfiria. ¿Qué es porfiria? Muchos de pronto han escuchado, pero yo soy ingeniero de sistemas, soy un asesor externo de la fundación, esposo de una paciente con porfiria, de hecho por eso pues estoy aquí, por eso hacemos parte de la fundación. Y llega uno a un momento, uno como cuidador, como quien hace parte de la fundación e incluso los mismos pacientes saben más que los médicos referente obviamente a la porfiria, no estoy hablando de, o sea, los admiramos demasiado y yo les confieso que en algún momento de mi vida y cuando estábamos sobre todo empezando con este tema, hubo un momento de mi vida que los médicos me caían mal. O sea, porque empezamos a tener dificultades con los médicos por dos situaciones. Primero, no entendíamos cuando uno llevaba a un paciente o yo llevaba a mi esposa con una crisis de porfiria, yo no sé, pero tenían la decencia de decir no sé de porfiria. Pues que eso hoy se los valoro muchísimo. O sea, que me digan no sé, yo no sé de porfiria, en esa época me daba rabia. Yo, como hay que usted es médico y no sabe de porfiria, y a uno le da rabia. Pero cuando uno empieza a meterse en este mundo y ya tantos años, conocerlos a ustedes y estar en tantas cosas metidas con este tema, se da uno cuenta que es que, o sea, realmente solo en Colombia, ¿saben cuántas enfermedades raras hay reconocidas en Colombia? ¿Alguien sabe? En Colombia, nosotros tenemos ya mucha legislación con temas de enfermedades raras, afortunadamente, eh, y esa legislación hoy para Colombia tiene registradas 2.236 enfermedades huérfanas. Colombia lo habla de enfermedades huérfanas, Colombia no habla de enfermedades raras, sino huérfanas y ultra huérfanas. Y son 2.236. Solo estamos hablando de enfermedades raras, se supone que son raras y ese montón. Entonces uno ahora entiende a qué horas un estudiante de medicina, un médico, va a saber o va a conocer las enfermedades comunes más 2.236 solo que hay en Colombia. Escasamente ustedes las escuchan por allá en alguna materia, en algún semestre, pero de ahí a profundizar y saber del tema, uno ahora viene a entender. Entonces, que ustedes estén aquí para nosotros es muy importante y es muy valioso. Y a nivel del mundo, se hablan hoy de alrededor de 8.000 enfermedades raras. Incluso ya hay alguna literatura que habla de que ya estamos llegando a las 9.000. Entonces, imaginen, 9.000. ¿Cuándo va a saber uno de 9.000 enfermedades? Pues es muy complejo y ahora los entendemos.
Ese objetivo de la fundación, entonces, como les contaba, es inicialmente con los pacientes, que el paciente conozca de su enfermedad, y por eso hoy muchos pacientes saben más de porfiria que cualquier persona. Yo doy charlas de porfiria e incluso nos han invitado pues a algunos espacios, hemos estado incluso hasta en televisión, y uno empieza a hablar de porfiria y la primera pregunta que hacen a uno es que si uno es médico, y realmente no, pero, o sea, si yo no aprendo de porfiria, pues si el paciente no aprende de qué es la porfiria, cómo funciona la porfiria y cómo evitar una crisis de porfiria, ahí estamos jodidos, porque es, o sea, el médico no tiene por qué saberlo, aunque algunos se han preocupado. Entonces es uno como paciente y como quien hace parte de la fundación el que más debería saber del tema. Entonces ese objetivo es empoderar a ese paciente para que conozca de la enfermedad, venga a este tipo de charlas. Obviamente hablamos muchos temas de propiamente de la enfermedad, de qué es la porfiria, que ya les voy a contar un poquito, pero también obviamente como una charla tan importante la de hoy y que tiene que ver con todo ese tema de la salud, principalmente la salud en Colombia. ¿Ustedes creen que cómo es la salud en Colombia? De 1 a 10, si digamos es muy mala o es muy buena, 10, ¿qué tan buena para ustedes es? A ver, números. 5, 10, muy buena o 5. Estamos hablando del sistema de salud. 7. Vean, otro error que cometíamos nosotros era decir, y usted escucha, y por estos días que es el tema de moda, la salud, el sistema de salud está en urgencia, o sea, realmente está muy mal, está crítico, y eso es lo que uno escucha, y esto, Colombia es lo peor, el sistema de acá, y esto hay que cambiarlo, y no sé qué. Este año, en octubre, vamos a asistir por tercer año consecutivo a un congreso que es de Latinoamérica y el Caribe, que se realiza en la ciudad de Bogotá en octubre. Como les digo, es el tercer año que vamos a ir. Y el primer año que tuvimos la oportunidad de asistir a ese congreso, obviamente van todos los países de Latinoamérica y el Caribe a contarnos de los sistemas de salud y cómo están hoy trabajando en todos los países acerca y sobre todo lo que tiene que ver con enfermedades raras y huérfanas. Y es increíble que Colombia sea uno de los mejores países de Latinoamérica, incluso si vinculamos a Estados Unidos, que uno escucha hablar de Estados Unidos y uno cree que eso allá es lo mejor. Estados Unidos es una belleza si usted tiene una póliza, si usted tiene un seguro es una belleza, pero vale un infierno de plata. O sea, si usted tiene plata y paga un seguro, está ganado en Estados Unidos, le va bien. Pero para el resto de los mortales de allá que no tienen con qué pagar un seguro, es de lo peor que hay. O sea, realmente allá lo dejan morir afuera. Yo pensé que era charlando, pero es verdad. Y Colombia es uno de los mejores países. Obviamente no somos el mejor, pero estamos dentro de los mejores en lo que tiene que ver con los sistemas de salud. Y sobre todo en lo que tiene que ver con tecnologías para todo lo que es el tratamiento de enfermedades. Somos como el tercer país, somos el que más se demora, somos el primero o segundo de los países que más se demora en adoptar una tecnología para temas de tratamiento de enfermedades raras. Incluso hemos estado punteando por ahí en algunos momentos como el país que más se demora, o sea, el INVIMA se demora años para poder aprobar una tecnología para una enfermedad rara. Pero increíblemente somos el segundo país que más tecnologías tiene aprobadas, 51, y estamos ya en proceso como hasta para las 53. O sea, tenemos demasiadas tecnologías, que eso es muy positivo. Si vamos a compararnos con otros países, somos el segundo mejor. Obviamente por encima está Brasil, Argentina también trabaja mucho por el tema y han venido otros países repuntando. Pero si vamos a mirar, por ejemplo, el caso de Bolivia, Dios mío, yo no sé cómo hacen, Perú es un país que, de hecho, desde hace 3 años que estuvimos en el Congreso, me imagino que al Congreso que vamos a asistir este año nos van a contar lo bien que van, a Chile viene repuntando impresionante, entonces es muy interesante uno saber que acá estamos relativamente muy bien en ese tema. Entonces, ustedes que ya se van a enfrentar a todos estos temas, es bueno que vayan conociendo. Obviamente tenemos dificultades y bueno, nosotros somos una fundación de acá de Medellín, Fundación para las Porfirias,
trabajando con otras organizaciones, hacemos parte y lideramos algo que se llama la Mesa Técnica de Enfermedades Raras para Antioquia. Hacemos parte de la mesa, hay 13 organizaciones en la mesa que manejan enfermedades, pero también a esa mesa pertenece la academia y por eso la universidad, la doctora, hace parte de esa mesa, también nos acompaña y por eso incluso estamos en estos espacios, porque nos ayuda mucho desde el tema de la academia, pero también hacen parte otras entidades de la parte gubernamental, como es la Secretaría de Salud del Distrito de Medellín y la Seccional de Salud de Antioquia también hace parte de eso, e incluso otros colectivos, el Metro, también nos ayuda mucho en el tema de la mesa y otras entidades. Entonces, solo es muy difícil, un paciente solito es muy complejo, pero si hace parte de una organización, pues digamos que acá le ayudamos mucho, pero también uno como organización solo es difícil, entonces si nos unimos varias organizaciones y hoy hacemos parte de una mesa, pues nos ha ido un poco mejor. De hecho, gracias a la mesa, hoy se habla acá de la red distrital que viene trabajando para temas de enfermedades y eso fue aprobado por un acuerdo del Consejo de Medellín y a través de una ordenanza también venimos ya trabajando en la red departamental de enfermedades huérfanas. Entonces mire cómo uno va sumando, listo, arrancamos pacientes, una organización, nos constituimos legalmente, ya hacemos parte de una mesa técnica, somos un colectivo de organizaciones, pero eso logró que ya haya una red distrital, una red departamental, y también nosotros como fundación, la representante legal que hoy no nos acompaña, solo pienso, de solo saber que está por allá en la playa me da rabia, pero bueno, no, ella que esté pasando bueno, por eso no nos pudo acompañar, está paseando, estuvo de cumpleaños, pero ella lidera la mesa y también hace parte de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. O sea, nosotros ya llegamos hasta la federación. Una cosa que empezó en un salón de la Universidad de Antioquia, que nos reuníamos también con estudiantes, profesores de la universidad, unos pacientes, y que hace como 15 años empezamos a ver, por lo menos a conocer pacientes. Entonces, alguna vez se van a dar cuenta, lo que más quiere un paciente de una enfermedad rara es conocer otro paciente que tenga la misma enfermedad. O sea, yo no sé, o sea, eso es como chévere, o sea, como que venga, yo tengo una cosa rara, pero hay otro, uy, no, yo lo quiero conocer, o sea, y así empieza uno, y así empezamos nosotros. Y eso les da como una tranquilidad, saber de que no están solos. Porque es que tener una enfermedad rara es como ganarse el baloto, pues eso es como ganarse la lotería. Y lo más berraco es que hay pacientes que uno dice, ¿por qué no he ganado el baloto más bien? Pero bueno. Entonces miren cómo hemos venido creciendo, ya hacemos parte también de la federación y ya también nos reunimos con gente ya a nivel Latinoamérica y con gente incluso a nivel del mundo. Hoy también ya hablamos de otras organizaciones a nivel mundial. Se me olvidan los nombres de esas organizaciones. Bueno, ahora me acuerdo. Pero ya también estamos trabajando con otras organizaciones, incluso con la federación IPAC, INET. Esas son dos organizaciones que trabajan también con porfiria a nivel del mundo y con otras enfermedades. También ya estamos trabajando con ellos. Empieza uno a trascender y a darse cuenta que, pues, uno siempre cree que aquí la cosa está muy compleja, pero cuando uno empieza a reunir con esa gente, se da cuenta que es que a nivel del mundo las cosas son complejas. Aunque si vamos a hablar de temas de porfiria específicamente, en España sí nos llevan un adelanto grande. En España, gracias a Fide Mirón, que de pronto la van a conocer. Ojalá tengan la oportunidad, si salen hoy de aquí en el celular ahora, consulten Fide Mirón, porfiria, porque lastimosamente cuando a un paciente lo diagnostican de porfiria por primera vez y le dicen usted tiene porfiria, usted no tiene ni idea, y el que le está diciendo que usted tiene porfiria tampoco tiene quizás ni idea, él investigando dio cuenta, pero tampoco es que sepa mucho. ¿Qué es lo que uno hace? Celular o computador, ¿qué es la porfiria? O sea, uno Google, o ahora la ChatGPT, inteligencia artificial, eso no, Gemini, y uno empieza a buscar qué es eso. Lastimosamente, lo primero que a uno le sale cuando uno pregunta de porfiria
es lo peor de la porfiria. O sea, porfiria realmente es un grupo de enfermedades, o sea, no es una sola porfiria, son varios tipos de porfiria y eso depende, eso hace parte de la biosíntesis del hemo y dependiendo de la enzima que esté mala para que se cree el hemo, es el tipo de porfiria. La mayoría de los pacientes son diagnosticados con porfiria intermitente aguda, la mayoría, inicialmente, antes de un examen genético, los diagnostican con porfiria intermitente aguda. ¿Ustedes ya han escuchado algo de eso? ¿Quién ha escuchado algo de eso? Nadie. Bueno, resulta que cuando se está formando el hemo empiezan a actuar unas enzimas. Si alguna enzima de esas falla o no está trabajando de manera correcta, se empiezan a acumular unos precursores, acumular. Nosotros siempre, cuando hablamos de porfiria y tratar de entender qué es la porfiria, yo le agradezco mucho a una profesora que se llama Natalia Mesa. Lastimosamente hoy no trabajamos con ella, pero le agradezco muchísimo porque ella fue quien nos enseñó mucho de porfiria. Ella es profesora de la Universidad de Antioquia. Ella tiene unas especialidades en genética molecular, unas maestrías que incluso hizo por allá en Alemania y sabe mucho del tema. Trabaja mucho con errores innatos del metabolismo y nos explicó la porfiria como si fuera una fábrica de arepas. ¿Listo? Y tiene obviamente varios trabajadores, tal que el que compra el maíz, yo creo que sí sabemos hacer arepas, pues. Entonces, usted para hacer arepas necesita maíz, el principal ingrediente. Entonces, necesitamos un trabajador que compre el maíz, necesitamos un trabajador que lave el maíz, uno que lo ponga a hervir, listo. Otro que lo saque, lo enfríe, que lo empiece a amasar, obviamente ahí va que la salecita, las cosas según lo que le quiera echar, ¿cierto? Y así muchos actúan, listo, el que arma las arepas, el que las pone a asar y el que las empaca. Más o menos así es como, ahí están como las 7 enzimas, ¿cierto? Como los 7 trabajadores que actúan. ¿Qué pasa? El último trabajador es el que sabe cuántas arepas hay. Y ese que sabe cuántas arepas hay, porque son las arepas que necesitamos, es el que le dice al primero, hey, no tengo arepas. Le dice al primero que es el que compra el maíz. Entonces, ¿qué hace? Si el último le dice que no hay arepas, el otro ¿qué hace? Comprar maíz para hacer más arepa. Necesitamos, o sea, no hay arepa, hay que comprar. Pero resulta que no hay arepas no porque no hayan comprado maíz, sino porque seguramente ese tercer trabajador, que era el que se encargaba de lavar el maíz y ponerlo a cocinar, se enfermó o no vino a trabajar. Este sigue comprando maíz, este sigue trabajando en su cosa, pero no hay arepas. Así funciona la porfiria. No hay hemo. Entonces, como no hay hemo, Gustavo, como no hay hemo, la primera enzima sigue produciendo, o sea, el cuerpo que le dice, hey, produzcame, necesito hemo a tope. Entonces se empieza a acumular maíz. Y eso pasa que se empiezan a acumular unos precursores y hay uno que se llama el ALA, ácido aminolebulínico, y hay uno que se llama el PBG, porfobilinógeno, que es de la primera y de la segunda enzima, y esos son los exámenes que hacemos acá. Esos son los exámenes, de hecho son los únicos por ahora que hacen acá en Colombia, sobre todo a la IPVG. ¿Y qué pasa? Eso es lo que le miden a los pacientes cuando están en crisis. Entonces, todos producimos a la IPVG. Yo que no tengo porfiria también lo produzco. Pero hay unos niveles. Si se pasa de esos niveles, si alguien tiene los niveles muy altos de ALA o de PBG, quiere decir que está en crisis y de porfiria. No hay otra enfermedad, hasta el momento, no hay otra enfermedad que altere ALA y PBG. Si usted tiene niveles, o sea, si usted tiene una prueba bioquímica que dice que tiene ALA o PBG alterado, incluso solo el ALA, yo me he sentado con médicos que alegan que si el PBG no se altera, sino solo el ALA, no es porfiria. Pues déjeme decirle que está muy equivocado. Si solo se altera el ala, es una porfiria muy rara, pero también pasa. ¿Listo? De ahí en adelante se pueden alterar un montón de cosas. O sea, puede que la enzima que esté mala sea la quinta o la sexta, pero igual se sigue acumulando ALA y PBG y eso es lo que miden. Por eso, cuando el PBG está alterado, dicen que tiene porfiria intermitente aguda. Esa es la que, pero puede que no. De hecho,
Muchos de los pacientes que son inicialmente diagnosticados con PIA, con porfiria intermitente aguda, después de que les hacen un examen genético, se dan cuenta que no era una porfiria, sino que era una coproporfiria generalmente. Hoy tenemos muchos pacientes con coproporfiria, incluso con porfirias cutáneas. Entonces ahora les contaba de Fidel Mirón. Ella tiene una porfiria de las más raras, eritropoyética congénita, y que tiene mucho que ver con un tema de porfiria cutánea. Si tú miras a Fidel Mirón, pues si tú buscas una foto de ella, de hecho muchos de nuestros pacientes dicen, los diagnostican con porfiria, van y buscan en internet, lo primero que encuentran es una foto de Fidel Mirón y pues nosotros hoy tenemos la oportunidad de conocerla, de tratarla, de que haga parte de nuestra organización. Ella es la presidenta de la Fundación Española de Porfiria y pues, o sea, súper admirable. O sea, solo conózcala físicamente para que se dé cuenta. Y ojalá usted la escuchara en una conferencia para que se den cuenta realmente que nosotros somos unos bendecidos. ¿Listo? Bueno, ya les conté un poco de Porfiria, de la fundación, hablamos un poco mientras tanto, les agradezco mucho que igual estén acá. Ya llegó Gustavo, que realmente es nuestro conferencista. Yo me voy amañando mucho porque me encanta este tema, pero hoy el protagonista es Gustavo y agradecerle muchísimo. Sigo, no. Yo del sistema de salud soy un poco, no, mentiras, hoy venimos a aprender. ¿Cuál sistema? Oh, Gustavo. Pero vení, como estamos grabando. Sí, sí. Me quedé bueno. Bueno, nada, Gracias. buenos días para todos, para todas. Gracias por la invitación. La primera pregunta es esa: ¿cuál sistema de salud? Están enterados que hace un mes salió un decreto, el 0858, que cambió el sistema de salud. O sea, ya no estamos en el sistema de salud de la ley 100, ni de la ley estatutaria. Estamos en un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Entonces ahora empieza mi metodología, que es un conversatorio. ¿Entienden qué significa resolutivo o no? ¿Preventivo? Predictivo no. Para poder entender un poco lo que está pasando, tenemos que arrancar por ahí. El tema es, yo no me voy a meter en ideologías políticas, pero necesariamente es una política pública. Y quien llega pues a definir las políticas, los gobiernos, tienen unas ideas. Y esas ideas, pues lo que quieren desarrollar en sus 4 años de gobierno. Entonces, hasta ahí como el tema. El gobierno actual considera que el sistema de salud que traíamos, pues era un sistema donde todos se lo robaban, donde la gente no tenía la atención que necesitaba, etcétera, etcétera, ¿cierto? La realidad es que hoy, 3 años después de todo el planteamiento ideológico de la reforma al sistema, pues ni hemos tenido reforma y tal vez ahora ni siquiera tenemos sistema. ¿De acuerdo? Sin meterme en conceptos ideológicos, es la vida real. ¿Y por qué lo digo? Pues a mí me gusta que conversemos, ¿no? Porque no, en media hora estoy agotado. ¿Por qué lo digo? Por la siguiente razón, el planteamiento ajustando en una red de atención, en unas redes de atención. Y eso suena muy bien. De hecho, Colombia lo tuvo antes de 1994, es cuando inicia la ley 100, o sea, cuando inicia el modelo de atención que teníamos antes. Antes de eso teníamos unas personas que iban a las casas, visitaban los usuarios o los afiliados
y los remitían a la red de prestación de servicios, que en ese momento la red era pública. No existía la red privada, no existía, entre comillas, en el sistema, sino que hacía parte de un sistema comercial de venta de servicios de salud a través de la medicina prepagada o a través del gasto de bolsillo. O sea, yo sacaba mi plata y pagaba. Casi todas esas entidades eran entidades de fe, o sea, las monjas, los curas, y algunos eran unas donaciones de personas ricas que crearon hospitales para atender a las personas más pobres. Ejemplo, el San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl inicia como un hospital de caridad. Y había un pabellón donde la gente con medicina prepagada o con plata iba y lo atendían. Era el pabellón de los pensionados, así se llama. Entonces había, digamos, una brecha enorme de inequidad entre quienes podían pagar y quienes recibían los servicios por caridad, porque no había EPS, no había aseguramiento. Las EPS tienen la función de asegurarme, ¿sí?, en la gestión del riesgo de que no me enferme, de que si me enfermo la enfermedad no progrese y de que si progresa, pues tener la atención necesaria para el final de la vida. Eso es lo que es el aseguramiento en salud. Pero además del aseguramiento en salud está el aseguramiento financiero, que si yo me enfermo de cáncer, no tengo con qué pagar los 500 millones que vale la quimioterapia, porque me dio metástasis en pulmón y cerebro. El medicamento vale 500 millones de pesos mensuales, que creo que nadie realmente tiene mucho con qué pagarlos, ¿cierto? Entonces, que no lo tenga que sacar de mi bolsillo, sino que sea completamente gratis. Eso se llama la gestión del riesgo financiero. Eso en relación a los afiliados, pero la gestión del riesgo financiero también consiste en que la plata que reciben las EPS para poder garantizar la prestación del servicio les alcanza $300,000 mensuales. Pero mi quimioterapia vale 500 millones mensuales, para mí solo. ¿Cómo así que yo pago 300,000 y me dan una terapia de 500 millones? ¿De dónde sacamos la plata? ¿Cómo hacemos para que eso funcione? Bajo una figura que se llama el principio de solidaridad. Usted está sana, usted está sana, usted está sano, usted está sano y yo estoy enfermo. Con la plata de los sanos, me pagan a mí la enfermedad. ¿De acuerdo? Ese es el principio de solidaridad. Y así nos vinimos, 30 años nos vinimos con, claro, algunas dificultades, en la plata no alcanza, había población, no hay población que tiene una carga de enfermedad alta y por un principio del sistema que es la libre elección, ténganlo en la cabeza para lo que vamos a hablar más adelante, yo me puedo afiliar a la EPS que yo quiera. Y obviamente, como tengo un cáncer, pues me voy para la que menos barreras me ponga. Entonces hay una movilización de las personas con patologías crónicas o de alto costo para una o dos o tres EPS. Eso se llama la carga de enfermedad. Claro, entonces aquí hay 10 personas, pero de esas 10 personas, en lugar de estar distribuidas en distintas EPS, se fueron todas a la misma EPS. Y de esas 10 personas, 8 están enfermos con condiciones de enfermedad de alto costo. Mientras que en la otra EPS, enfermos con enfermedades de alto costo. Eso genera una descompensación.
Y la plata es la misma por cada persona, sana o enferma. Claro, a aquel le va a quedar más plata y a este le va a quedar menos plata. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas son un poco lo del equilibrio financiero del sistema. Yo pago, pero además el 62% de la población en Colombia no trabaja y está afiliada a través del subsidio. O sea, no pagan, pero tienen el mismo derecho que todo el resto de los que pagan. Y eso entonces también es presión financiera. Termino la idea. Lo que les quiero decir con esto es, aquí hablamos del sistema de seguridad social en salud. No, aquí hablamos de la plata del sistema de seguridad social en salud. Aquí esto es plata. ¿De acuerdo? Plata. Como es plata, entonces hay que ver qué hacemos para que la plata alcance. Dime. ¿Dónde está mi tinto? ¿Pertenecen a qué? Al subsidio. Ah, Suro. Sí. Con una, digamos, una condición adicional. Trabajo, entonces me pago el régimen tributivo. La norma dice, sí, pero usted se tiene que quedar en Savia, porque usted estaba afiliado recibiendo el subsidio, se tiene que quedar en Savia. Pero la norma también dice, por lo menos 3 meses. A no ser que haya mala calidad en la prestación del servicio, se puede pasar cuando quiera. Pues listo, yo estoy en Savia, me tocó meterme a Savia contributivo, pero como me negaron un servicio y tuve que poner una acción de tutela, ya tengo las pruebas para trasladarme para Sura cuando quiera. ¿Sí? De alguna manera eso es un castigo por hacerlo bien. Pero eso se llama selección adversa. Los enfermos nos vamos todos para Sura. Y los sanos se quedan todos por aquí porque como no han sentido las barreras del sistema, pues no les pasa nada. Y no les importa de alguna manera. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la estructura. Entonces, cuando a mí me aseguran, o cuando yo me aseguro, porque realmente el que paga soy yo, cuando yo me aseguro que puedo escoger en cuál me quiero asegurar, a mí me van a cubrir todo lo que yo necesite. La sentencia T780 es una maravilla, son 476 páginas muy divertidas de leer. Esa sentencia dice, yo como ciudadano colombiano, ¿a qué tengo derecho en salud? Y la sentencia dice, a todo lo que usted necesite. ¿Sí? Con 300.000 pesos mensuales. A todo lo que usted necesite. Y entonces empezamos, esto aquí es un poquitico de cantaleta, ¿qué necesito? Transporte, tutela por transporte. Necesito el colegio para mi niño que es especial, tutela para el colegio. Pero además entonces para llevarlo al colegio tengo que poner... ¿Sí? Eso lo paga salud, lo paga salud, cuando debería pagarlo otros actores del Estado, por ejemplo, el colegio lo debería pagar educación, no salud. Por ejemplo, el transporte lo debería pagar bienestar social, no salud. Hace 2 meses y medio, me llama una señora y me dice, es que mi mamá tiene 83 años, con movilidad reducida, y vive en un tercer piso, para poner una tutela para que me hagan un ascensor para que mi mamá pueda bajar y subir. Estoy hablando de la vida real, hace 2 meses y medio. Porque como tenemos la concepción de que es todo lo que necesite, ¿sí? Le dije yo a la señora,
y quién vive en el segundo, porque como aquí construimos nos dan los papás el aire a seguir para arriba, ¿cierto? Dice, mi hermano, esto es una familia. ¿Y quién vive en el primer? Yo. ¿Usted cuántos años tiene? 47. ¿Y usted tiene movilidad reducida? No. ¿A ustedes qué se les ocurre? Pase a su mamá para el primero y usted se pasa para el tercero, en lugar de gastarnos 3.000 millones de pesos en un ascensor. Pero la señora me vació. ¿Sí? Es mi mamá, es que no es su mamá, es que ella no se puede mover, es que me vació, pero así vaciado. Yo, señora, con esa platica podíamos atender una gestante, con esa platica podíamos atender. Digamos que ya no lo necesitamos en salud, pues entonces hagamos una carretera para que los campesinos, hagamos una escuela. No, la señora me vació, me vació. Pero de alguna manera le di la información para que tuviera criterio. A los 8 días me llamó y me dijo, mi mamá está en el primer piso y yo estoy en el tercero. ¿Sí? Lo lógico. Y lo lógico es también, a pesar que no les puedo, pues la tengo en el celular, me mandaron esta semana una foto de 2 bolsadas de medicamentos tiradas al lado de la carretera yendo para Girardota. ¿Sí? En este momento que no hay medicamentos y con toda seguridad, en todas las casas de nosotros hay un cajón lleno de medicamentos a punto de vencerse. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Responsabilidad con los recursos del sistema. Alguien necesita el medicamento que usted está a punto de dejar vencer. Hay huérfanas. Más que venir. Hey. Son medicamentos los que no se están tomando ese medicamento. O que se lo cambiaron y le sobró, o que se murió y le sobró. Es decir, pero pensemos en que eso que usted está tirando a la basura, también está tirando a la basura la posibilidad de que alguien sobreviva. Y no tenemos esa conciencia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos dijeron, es todo lo que necesite. Es todo lo que necesite. Citas médicas. El 37% de las citas médicas agendadas son inasistidas, o sea, no van a la cita médica. ¿Sí? ¿Usted sabe qué significa eso? La infraestructura, el talento humano, es decir, la niña de recepción, la niña de la enfermera de la médica, el gerente del hospital, para que usted no tenga ni siquiera la cortesía de cancelar la cita, para que la den a otro que está muriendo. ¿Sí o no? Pero es que lo hacemos todos. Todos. No, yo no voy a llamar, qué pereza. Pero si lo tenés en WhatsApp, si lo tenés en Facebook, si lo tenés en todas partes donde puedes cancelar la cita. Eso ha hecho que la plata no alcance. Y no solo somos nosotros como pacientes y como usuarios. El médico que prescribe, la enfermera 24 horas en una familia donde hay 7 personas, 2 de ellas no trabajan y podrían estar apoyando al paciente. Entonces, sí, de pronto sí, pero 8 horas, no 24. ¿Sí? Eso también. El médico que prescribe lo que no se necesita. Doctor, es que me fracturé esta falange del dedo menor de la mano derecha. Tomografía. Yo estoy hablando de la vida real. Tomografía a una fractura. ¿Sí? Eso entonces llevó a que tuviéramos las tutelas, las PQRs, porque como esto es infinito, como es lo que yo necesite, si necesito polvo de la 9ª luna de Júpiter, tráigame lo que yo lo necesito. ¿Sí? Incrementar las tutelas, las PQRs, todas estas cosas que dan unos criterios de calidad para el servicio y que el gobierno, este gobierno, asume como que es que aquí no le están brindando la salud a nadie,
que se están robando la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Con base en ese criterio, planteó la reforma al sistema de salud, de lo que vamos a hablar ya enseguida. Yo tenía que darles contexto de por qué llegamos donde estamos, ¿cierto? Claro, pues si se dispararon las PQRs, esto no sirve. Si se dispararon las tutelas, es porque esto no sirve. ¿Sí? Lo que no han hecho o lo que no han querido mostrar es el análisis, porque aquí somos casi 52 millones de personas, todas afiliadas. 99.2% de las personas del país tienen afiliación a una EPS, subsidiada o contributiva. Afiliación no significa acceso, pero estamos todos afiliados. ¿De acuerdo? Si usted hace el cálculo de las tutelas, en el año, este año van 300, casi 300.000, contra 52 millones de afiliados, ¿cuál es el porcentaje de las tutelas? 0.0000 no sé qué. Sí, de acuerdo, son patologías crónicas, crónicas severas, de alto costo y huérfanas las que generalmente ponen las tutelas. ¿Sí? Entonces, con base en ese sentido, la Corte Constitucional en el año por allá 2008 sacó esa sentencia que les digo, sentencia T-760, donde dice todo lo que se necesite. Ustedes están muy jóvenes. El gobierno nacional, dijeron en su momento, ¿verdad? El gobierno de Uribe, dijo en su momento, ¿y yo con qué voy a pagar esta vaina? ¿De dónde saco la plata? De nuevo la plata, para poder pagar todo lo que todo el mundo necesite. ¿De dónde la saco? Y de nuevo tu ejemplo de los medicamentos de alto costo. Digamos que cada colombiano necesita una aspirina al día. Una aspirina que vale 100 pesos por 52 millones de personas ya no son bajo costo. ¿Cierto? Porque una cosa es que a mí no me cueste mucho y otra cosa es que al sistema no le cueste. Son dos figuras distintas. ¿Listo? Entonces, la Corte Constitucional dijo, no, tiene un derecho a todo lo que necesite. Y si a usted no le dan una cita oportuna, que ni siquiera la norma dice que es oportuno, no hay ninguna ley que diga que es oportuno, a no ser que sea medicina general. En medicina general sí son 8 días para la asignación. ¿Sí? Si a usted no le dan la cita del especialista de manera oportuna, usted se puede ir, pagarla, pedir la factura y se la pasa a la EPS, porque usted no me atendió oportunamente. Llaman los reembolsos. Listo, 14 días para solicitar el reembolso. Y después le dice la EPS, sí, a usted el médico le mandó estos medicamentos, pero es que ese médico no es mío, ese médico es privado, ese médico no hace parte de los prestadores de mi red, no se lo reconozco. Y la Corte dijo, se lo tienen que reconocer. ¿Sí? Lo que el médico le prescriba, por no haberlo atendido usted, lo tiene que asumir como si fuera de los suyos. ¿De acuerdo? Transporte, traslados, hospedaje, alimentación. Resulta que como yo tengo cáncer, pero vivo en Anorí, tengo que venir a Medellín para que me puedan hacer las quimioterapias. Porque allá en Anorí no hay con qué, ¿cierto? Pues la alimentación. Pero no solamente a mí, es que yo me toque mover acompañado, a mi acompañante también. ¿Sí? Conclusión de esta primera parte. Apuesto que muchas de estas cosas no las sabían, ¿cierto? ¿Cierto que no? Les van a cambiar o les cambiaron la ley sin haberlo usado. Les cambiaron la ley sin haberla usado. ¿Y qué nos proponen ahora? Pues en la reforma está todo el tema de proyecto de ley que plantea una nueva estructura de todo el sistema de salud, que ya se las voy a explicar. Ese proyecto de ley se cayó el año pasado. No sé si lo recuerdan, el Congreso
lo archivó y no lo votaron. El gobierno volvió y lo presentó. Y está en el trámite porque se aprobó en la Cámara. Es un proyecto de ley ordinaria, o sea, tiene 4 debates en el Congreso. Ya tuvo los 2 debates de la Cámara, ahora pasa al Senado, al tercer debate, que es en la Comisión Séptima, que es la que se encarga de los temas sociales. Salud es un tema social. Entonces, el planteamiento de la reforma es, esto hay que estructurarlo distinto, la plata no puede llegar a las EPS, la plata tiene que llegar al Estado y el Estado hace una redistribución de los recursos a través no del aseguramiento, sino del gasto. Usted se enfermó, va a un hospital, el Estado le paga al hospital. ¿Sí? Ya no hay un aseguramiento, no lo hay. El aseguramiento quedaría a cargo de los hospitales, en general, los hospitales públicos, que se van a llamar Centros de Atención Primaria en Salud, los CAPS. Seguramente eso sí lo han oído mencionar mucho. Entonces, ese hospital de su municipio, Medellín sería Metrosalud, por ejemplo. ¿Sí? Se va, se registra y Metro su riesgo en salud. Si se enfermó más o se complicó, a un segundo nivel de complejidad. Si está mucho más complejo, entonces a un tercer nivel de complejidad. Pero eso lo hace, voy a poner en términos un poco despectivos, el gerente de Metrosalud de Aranjuez, de Metrosalud de Castilla, o del Hospital de Santa Fe de Antioquia, o de Barbosa, eso lo hace él. O sea, en lugar de que haya una gestión del riesgo en salud, lo que hay es una derivación a los servicios de salud, depende de las necesidades del usuario. Ese centro, ya estoy metido en el tema de la reforma, listo, ya quedamos atrás con el tema de la estructura del sistema que teníamos hasta hace un mes. En el proyecto de ley, entonces, establece que ese hospital tiene que tener unos equipos territoriales en salud, que van a ir a las casas, que era lo que hacíamos hace 40 años, van a ir a las casas, van a identificar la familia, los riesgos, que se tiene acueducto, que se come todos los días 3 veces al día, porque esas son las cosas que generan la enfermedad, ¿cierto? Se llaman los determinantes sociales en salud. Si usted no tiene acueducto, seguramente está tomando agua de una quebrada y le va a dar diarrea, ¿cierto? Por eso se llaman determinantes sociales en salud. No son enfermedad, pero causan la enfermedad. La desnutrición, el tema de violencias intrafamiliares para la salud mental, todo ese tipo de cosas que no son enfermedad, pero son los que causan las enfermedades. Entonces el hospital tiene que tener unos equipos que van a ir a las casas a buscar las personas, las familias, las condiciones y las situaciones ya de enfermedad. Entonces digamos que el equipo somos nosotros, vamos a esta casa y nos encontramos que hay una persona con una bola en una de las mamas, una de las mujeres con una bola en las mamas y que nunca ha sido atendida. Entonces yo la derivo al hospital de primer nivel y el hospital la deriva a la red de mayor complejidad. ¿De acuerdo? Perfecto. Si hoy no tenemos capacidad en infraestructura, se pide una cita y se la dan para el año 2026 porque ya están agendando 2026, porque ya no hay cupos, porque además cada día cierran más servicios. Entonces a usted lo mandan para el hospital la deriva para la red de segundo o tercer nivel de complejidad. Ahí hay una grave incertidumbre. Los servicios de mayor complejidad, el 98% son privados. Los hospitales y las clínicas de mayor complejidad son privados. ¿Están obligados a ser parte de la red? No. Si usted abre un almacén de camisas, ¿y qué camisas no vende? ¿Y a quién le vende?
Porque si le fía a la gente, que es lo que pasa en el sistema se fía. Si le fía a la gente y la gente no paga, pues usted no le vuelve a vender. ¿Sí? Están obligados a contratar. No, pues, no, con periodos 3 meses en el primer semestre y 3 meses en el segundo semestre. ¿Listo? El Congreso sale ahora a finales de octubre, principios de noviembre, a vacaciones. O sea, hay mucho riesgo de que el proyecto de ley no pase. Como hay mucho riesgo de que el proyecto de ley no pase, pues el presidente, desde mi perspectiva de análisis jurídico, de manera inconstitucional, sacó el modelo por decreto. Como la ley no va a pasar, entonces yo hago un decreto. Los decretos tienen jerarquía de ley. Pero este es un decreto que está afectando o está interviniendo un derecho fundamental, la salud. Está como derecho fundamental desde el año 2015 a través de la ley 1751, que es una ley estatutaria. Entonces ahí hago un gráfico de lo que son las leyes. Primero está la Constitución Nacional, que es la ley de leyes. De la Constitución Nacional se derivan las leyes orgánicas, las leyes estatutarias. Las orgánicas son las que definen cómo es la estructura del país, departamentos, municipios, distritos. Esas son las orgánicas, la estructura. Las estatutarias son las que reglamentan o definen los derechos fundamentales. Vamos a reglamentar el derecho a la libertad. Tiene que ser una ley estatutaria. Lo que quiero decir con ello es que es de rango constitucional porque modifica la Constitución Nacional, o sea, es el rango más grande. Salud tiene una ley estatutaria, la 1751. Por lo tanto, para poder modificar la ley estatutaria, tiene que ser con otra ley estatutaria, no con un decreto. Un decreto es de rango inferior. ¿Sí? No se puede modificar con un decreto, porque usted está afectando un derecho fundamental. Tiene que ser por ley estatutaria. Por eso mi concepción de que el decreto es inconstitucional. Pero además, digamos pues que fuera constitucional y que lo tendríamos que aplicar, etcétera, etcétera. El decreto entonces ya define que las EPS, les decía, no van a seguir asegurando a nadie, ni en el seguro de gestión de salud, ni en el seguro de plática. ¿De acuerdo? Ojo que aquí hay derechos fundamentales que no pueden devolverse, no se pueden regresar. A lo que tenemos, ya lo tenemos. ¿Cómo lo vamos a mantener? Esa es la gran pregunta del millón. Entonces, la reglamentaron y nos dijeron cómo era el decreto. Es el decreto 0858, que los invito a que lo lean, porque de verdad ya nos cambiaron el sistema de salud. No habíamos estrenado el otro, pero ya tenemos uno distinto. ¿Y por qué digo ya tenemos? Porque es que los decretos al final, o todas las normas al final,
Dicen, comuníquese, publíquese y cúmplase. Mientras eso no lo tumben, está vigente. ¿De acuerdo? Entonces, hoy tenemos un modelo de salud distinto. ¿Qué dice el decreto? Dice, muy bien, las EPS ya no van más. Ni siquiera se llaman ahí gestoras de salud y vida, que seguramente oyeron mucho ese término. Ahora se llaman gestoras de servicios de aseguramiento. Ojo, no de aseguramiento, de servicios de aseguramiento. O sea, son parte de la red, pero no son las responsables. ¿Listo? Y dice, venga, esto hay que organizarlo de manera territorial. No es Medellín, no, es Medellín, Quibdó, algunas partes de Córdoba, Planeta Rica, etcétera, pero también algunas partes del área de Marisco Caldas. Pero es más, por regiones, la norma, por regiones. Muy bien. Por séptima vez. Por séptima vez. ¿Sí? O sea, no tienen red de prestación de servicio. ¿Dónde los atienden? En Medellín. ¿Sí? ¿Y quién los asegura? Pues la EPS de allá que se llama Confacho o cualquier cosa de esas. Y entonces para ir a Medellín los tienen que traer en avioneta. Y eso vale un mundo de plata. Mientras que si estuvieran regionalizados, pues ahí estaría el valor para poderlos traer de allá para acá. El valor ahora lo tiene la EPS. Después lo va a tener la región. ¿Cómo? Con los entes territoriales. Usted ya no va a estar afiliado a Sura, a Sabia, a Sanitas, a Salud Total. Usted va a estar afiliado a la Secretaría de Salud de Antioquia. ¿Sí? Sí. A la Secretaría de Salud de Antioquia. Hoy tenemos a Marta Espina, que es una gran secretaria, pero y mañana, y pasado mañana, y en las elecciones, cuando lleguen las épocas de votar, ¿sí? Si no vas a votar por mí, yo no te ayudo. Porque el aseguramiento que tienen no es que corran o cubran el riesgo. El aseguramiento que tienen es gestionar la navegación en la ruta. Pero ellos son los que van a recibir la plata. Y bueno, digamos que en Antioquia somos muy honestos, muy correctos, que aquí no nos robamos nada. Tal, ya te doy la palabra. Que aquí no nos vamos a robar nada, que todo es muy honesto. ¿Usted me garantiza a mí eso en Segovia? Donde el alcalde depende de los grupos al margen de la ley. Es que eso ya lo vivimos. Eso lo vivimos hace 20 años, cuando estábamos en medio del conflicto. Todo el tema de La Guajira, todo el tema de Córdoba, eran los grupos armados los que le decían al alcalde, denle el carnet a este y a este. En la época todavía teníamos el carnet. Y teníamos personas en el CISBEN, que llegaban a las citas médicas en Toyotas, en Mercedes-Benz. ¿Sí? Eran los que daban la plata para los votos. Es que el sistema no ha sido fácil, de verdad. Dime. Ahora sí, dime. Cuando se cansen, me avisan. Poner la tutela. No sabemos.
No sabemos porque el CAPS técnicamente es el que gestiona tu adscripción, porque no es una afiliación, adscripción, y es el que tiene que garantizar que vos puedas navegar en el sistema de acuerdo a las necesidades que tenemos. Entonces se la pongo al CAPS, pero el CAPS puede decir, no, 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 lo mío es navegar, lo mío no es el derecho, pues no es la garantía del derecho. Yo tengo que conseguirle un prestador, ya lo conseguí. ¿Sí? El ente territorial, pero es que lo mío solamente es asignarle la ruta para que navegue. Entonces yo construyo la ruta, ya la tengo construida y lo demás, el problema es de la ruta. Complejo, muy complejo porque realmente no sabemos quién va a responder por cada uno de nosotros. ¿Sí? Inicialmente me imagino, mientras se hace jurisprudencia, tendremos que hacer el mecanismo a todos los actores que están ahí metidos. ¿Sí? Por ejemplo, decreto y el proyecto de ley también. ¿Qué significa? Que yo entro a un hospital médico general, me derivan para donde el oncólogo, el hospital tiene la red que la construyó el ente departamental y me mandan, digamos, al COA o para las Américas, el hospital especializado en el cual me atienden, me dicen, usted se tiene que hacer esta quimioterapia, pero yo tengo contratada, la tienen contratada en el Pablo Tobón, entonces vaya para el Pablo Tobón, y el Pablo Tobón te dice, sí, yo la tengo contratada, yo te voy a brindar el servicio, etcétera. Es decir, es un fraccionamiento del servicio, con distintos actores y todos y cada uno de ellos independiente. Integrados, sí, de manera integrados. Acuérdese que tienen que ser redes. ¿Sí? Y acuérdese que la plata la va a manejar el departamento. Yo, siendo Pablo Tobón, no confío en un contrato, muy honestamente, con la gente de Baupés, con el gobernador de Baupés, con el gobernador de La Guajira, con el gobernador de Chocó. Yo creo que yo no le voy a va a pagar. ¿Quién me va a pagar? ¿Cómo se va a distribuir la plata? La plata se llama UPC, Unidad de Pago por Capitación. Capita es cabeza, ¿cierto? Cuando a mí me decapitan, me cortan la cabeza. El valor que paga el sistema de salud por cada uno de nosotros para que se nos hay unas diferencias. Mujeres se paga un poquito más, niños y adultos
¿Por qué? Pues porque tienen más frecuencias de uso en el sistema. ¿De acuerdo? Entonces tienen mayor valor y por lo tanto se paga un poquito más. Pero en promedio, 1.480.000. Todos los meses a Sura le mandan 1.000.000, perdón, todos los años le mandan a Sura 1.480.000 para que te atiendan a ti. Otro 1.480.000 para que me atiendan a mí. Al año. Al año. Esto divide eso por 2, eso da como 100 y pico de mil pesos mensuales para que me atiendan a mí. No le olvidé que mi 500 mucho. Y que como todos nos fuimos para Sura, pues Sura estoy poniendo ejemplos, yo no conozco el tema, pero como todos nos fuimos para Sura, pues Sura está reventado. Alcanza la plata, normal, natural, no le alcanza la plata. Ese valor de UPC se actualiza todos los años y tiene que ver con unas cantidades de variables. La variable de la frecuencia, la variable del grupo poblacional, la variable de la carga de enfermedad que ya entendieron que era, la variable de la población asegurada en relación a las ubicaciones geográficas, claro, y hacen un cálculo de todo eso y dicen, el valor es este. ¿De acuerdo? Sanales financieros, el gobierno nacional desfinanció el sistema. Ustedes seguramente oyeron por allá el chu, oyeron por allá hay que inducir una crisis, etcétera, etcétera. Y este es el resultado. Lo que tenemos hoy es el resultado. ¿Qué tenemos hoy? 9 EPS intervenidas por el gobierno. ¿Sí? De las 20 y pico que son, 25 que son, 9 están en manos del gobierno. Pero eso suena muy poquito, 9, 25 es como muy poquito. Pero resulta que esas 9 cubren el 73% de la población del país. ¿Sí? O sea, no es porque sean 9, es porque son el 73% de la población del país. Una de esas EPS, o dos, porque las tenemos aquí cerquita, son Nueva EPS. ¿Sí? Todo el mundo le está cerrando los servicios porque no paga, no porque no le alcance la plata, porque no paga. Pues como yo soy privado, si usted no me paga, yo no le vendo, no pasa nada. Y si soy público y no me paga, tengo la obligación legal de cuidar la plata pública y por lo tanto tampoco le presto servicios. Santa Fe de Antioquia, Marco Fidel Suárez, Clínica del Norte, la Clínica del Prado. Todos esos han cerrado servicios. Pablo Tobón Uribe. Cuando cierran servicios, no es que cierren una puerta, es que si yo me enfermo, no tengo dinero. Eso no es que cierren una puerta, es que me cierran mi atención. ¿Y para dónde me mandan? Pues me mandan para los que no han cerrado. ¿Y qué pasa cuando me mandan para donde los que no han cerrado? Pues que esos tenían los de otras EPS, los de otros departamentos, los de otros municipios, y a mí me toca entonces hacer la espera, y por eso vemos las salas de urgencia reventadas, y me toca hacer la espera en los dispensarios de los medicamentos en las farmacias, y me toca hacer la espera de que me entreguen el tratamiento. Lo más inhumano. Usted se levanta a la 1 de la mañana, se para en una fila de una farmacia, lloviendo, con el frío, con todo. Porque usted que esté en Medellín, vaya haga eso en Bogotá, que también lo tienen que hacer, donde el frío de la madrugada es horroroso. ¿Sí? O vaya hágalo en Montería, donde el calor es desorbitante. Se para desde las 3 de la mañana a hacer una fila, hace la fila, le abren a las 8 de la mañana, entra a la farmacia a las 10 de la mañana, llega a la ventanilla y le dicen, no hay. No hay. Le hacemos un pendiente cuando lo hacen, tampoco lo hacen todas,
y se lo mandamos a su casa, que es lo que dice la ley. Nunca llega, nunca llega. ¿Sí? Y estoy hablando no de muy complejo. Incluso una hipertensión arterial, ¿sí? Termina en un trasplante renal si no es atendida de manera oportuna. ¿De acuerdo? Lo personal no es no dar, es dar bien. ¿Sí? Dar bien es no hacerme la tomografía para una fractura de. Dar bien es no mandar 300 pañales para el mes, cuando yo orino 4 veces al día. 4 por 3, 12, 120. ¿Para qué 600? Ustedes no saben el mercado irregular de pañales que hay en la ciudad. De los mismos pacientes vendiendo los pañales. Claro, si en la farmacia me cuesta 50.000 pesos la paja y yo se la vendo por 30, estoy bien en la compra. ¿Sí? Con la plata de todos nosotros, alguien está montando por ahí un negocio de pañales. Y yo les hablo de la vida real. Es que esto es lo que yo vivo todos los días de mi vida. Todos. Eso es lo que yo vivo. ¿De acuerdo? Entonces, redes integradas, redes integrales, la plata en la Secretaría de Salud de los departamentos. De ahí se pasa a las Secretarías de Salud de los municipios y de ahí se pasa a el hospital del municipio. Ahora tenemos la plata del gobierno a la EPS y de la EPS a la red. Ahora es, bueno, la teníamos, ahora es del gobierno al departamento, del departamento al municipio y del municipio al hospital y el hospital a la red. ¿Sí? Entre más se manosee la plata, más riesgos hay de perder. Además, si yo le voy a administrar la plata a usted, le cobro. ¿Sí? Eso se llaman las famosas comisiones. Ah, sí, yo se la guardo. Se la guarda en el banco y el banco le cobra. Le da unos intereses bajíticos, pero le cobra con la tarjeta de débito cada que va a sacar, le cobra por la transferencia si es de un banco para otro banco distinto. O sea, el banco le cobra porque está administrando sus recursos. Igual, eso sucede igual en el sistema de salud, con una diferencia. El sistema de salud en lo público está completamente politizado. Ojo que no estoy hablando de la política de este gobierno, politizado. Liberales, conservadores, Unión Patriótica, el partido, todos están metidos ahí. Y cuando la plata de cualquier cosa, educación, obras públicas, salud, cualquier cosa, el plan de alimentación, han visto los escándalos que hay esta semana con el tema del plan de alimentación, las aguas de la Guajira, todo eso, cuando eso llega a lo público lo vuelve votos. Así de sencillo. Toda esa plata termina en acciones electorales. ¿Y quién va a ser el perjudicado? ¿Quién está haciendo el perjudicado? Los usuarios. Los usuarios. ¿Sí? Es increíble lo que estamos viviendo desde las organizaciones. Todas las semanas estamos enterrando. Fueron controlados con calidad de vida por más de 15 o 20 años. Pacientes, es que nomás pónganse, yo quiero generar mucha empatía. Póngase en el estado de un trasplantado. La mayoría de los trasplantes son cadavéricos. Es decir, hay que esperar que alguien se muera para poder trasplantar a este otro. Además, tienen una lista de espera de no sé cuántos años para poderse trasplantar. Pero es que además el trasplante no es que usted se muera para que me lo pongan a mí, sino que usted que se murió sea compatible conmigo. O sea, eso es una lotería. Eso es una lotería, ¿sí? Y les hicimos el trasplante, les pagamos esas millonadas por el trasplante, les dimos los tratamientos para que el órgano no fuera a rechazar el trasplante durante 15, 20 años, y en un mes
perdieron el trasplante. ¿Sí? No es no dar, es dar bien. No es no dar, es dar bien. ¿De acuerdo? En conclusión, para que vamos cerrando, el proyecto, el decreto 0858, que es el decreto que definió el modelo de salud, tiene como parámetros predictivos, es decir, yo sé que en este barrio, que no hay agua potable, se me van a enfermar todas estas personas de diarrea o de enfermedades gastrointestinales por lo menos 3 veces al año. ¿Qué es predictivo? Poner el acueducto. ¿Sí? Mientras pongo el acueducto, hago prevención, educo, hierva el agua, que no se la tome así, póngale este pedacito de cloro, no sé, hago prevención. Primero hago el mapa de cómo está la población, que es lo predictivo. Luego, con base en los resultados de ese mapa, hago la tengo que hacer para que no se me enferme. ¿Sí? Y después resulta que una de las personas que se enfermó de diarrea derivada del acueducto fue por un E. coli, porque por la quebrada donde cogían el agua bajaba materia fecal. Entonces se enfermó por un E. coli. Y resulta que esa persona tenía otra enfermedad que le bajaba las defensas, cualquiera, VIH, cáncer, cualquiera, que bajara las defensas. Y ese E. coli le generó un daño en todo el intestino. ¿Sí? Eso ya no es prevención, eso ya no es predicción, eso ya es intervención. Hay que operarlo, hay que operarlo. Y seguramente mientras se opera, le podemos poner una bolsa de colostomía aquí, etc. Eso ya es intervención, ¿sí? Resolución, predictivo, preventivo y resolutivo. ¿Cuál es la idea? Que es una idea muy sana y muy valiosa. No llegues a la cirugía. ¿Sí? No llegues a la cirugía. ¿Cómo hacemos para que usted no llegue a la cirugía? Pues entonces hay que poner actores de otros sistemas, obras públicas para que haga el acueducto, o bienestar social para que eduque a la población para que no se tome el agua así, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, mientras esas acciones suceden, pues hay que atender los enfermos, los que están enfermos. Y cuando hablo de enfermos, el de la diarrea, hasta el que se va a morir por la diarrea. Porque hay gente que se muere de diarrea, se deshidratan y se mueren. ¿Sí? Hasta el cuidado paliativo que atender. Eso lo tenemos hoy en el aseguramiento. En el modelo no sabemos quién responde por cada una de esas etapas. No sabemos. Porque no hay una articulación normativa que defina. Entonces el proyecto dice, no, no se preocupe, vamos a hacer una progresividad en la estructura de este modelo. Unas acciones van a tener 3 meses y vamos a reglamentar ese decreto para poder definir cuáles acciones. Todo eso está perfecto. Porque que vayan a mi casa y me evalúen, un médico, una psicóloga, una nutricionista, una trabajadora social, un odontólogo, que es lo que compone los equipos, que vayan hasta mi casa y me atiendan. Fabuloso, fabuloso. ¿De dónde sacamos la plata? Se plantea que sean 27.000 equipos por 14 personas en la composición de cada equipo. ¿De dónde sacamos la plata? ¿De la UPC? No. La Constitución no lo permite. La UPC tiene una destinación específica para el aseguramiento. ¿Sí? Con base en el aseguramiento, pues obviamente la protección individual. Hoy usted está asegurado, usted. Le pagamos el 1.400.000 pesos por su cabeza, usted.
Mañana, bueno, ya no mañana, ya hoy también. Hoy, con toda la plata suya, están todos cubiertos. Ya no hay aseguramiento individual, se llama aseguramiento social. ¿Sí? Y la definición cambia la estructura y la operación. Siguiente. Ya dijimos que era, desde mi perspectiva, es inconstitucional. Ya dijimos que hay el riesgo de un fraccionamiento. Ya dijimos que hay un riesgo en los recursos, que no se nos vayan a perder los recursos, que no se nos vayan a ir en corrupción los recursos. Y ahora entonces todo el tema de la integralidad. O sea, ¿quién me garantiza a mí, cuando me dé la inspección por E. coli, realmente haya un contrato con un prestador? Como es regional, no es en el municipio donde vivo, como es regional, pues entonces el gobernador de Córdoba con el gobernador de Antioquia tienen que definir cuál va a ser la red. Si a mí, viviendo en Medellín, me atienden en Caucasia, o si a usted, viviendo en Montería, lo atienden en Caucasia, o en apartado. ¿Sí? Eso es lo que tienen que definir. De nuevo, y con eso empecé, la plata. No va a tener los mismos recursos Antioquia que los que tiene Córdoba o que los que vaya a tener Chocó. Y Antioquia, por constitución, no se puede gastar la plata de Antioquia en Chocó. ¿Sí? Entonces también hay que estructurar no solo la red, sino la integralidad regional. Plata. Igual que la gripa. Igual que la gripa. Aquí no va a ser por patologías. Aquí va a ser por CAPS. Si usted vive en Belén, por decir cualquier cosa, se le toca la unidad de Metrosalud de Belén. Si usted vive en Aranjuez, a usted le toca la unidad de Metrosalud de Aranjuez. Que tenga una enfermedad de alto costo huérfano, allá le definirán cuál es su red. ¿Sí? Y la red de Aranjuez, posiblemente, sobre todo en el segundo nivel, puede ser muy distinta a la red de Belén. ¿Qué? No, en el modelo no hay programas de atención integral. Eso se acabó. Son redes integradas e integrales de esas redes. Por eso hablo del fraccionamiento. El CAPS. Ni médicos generales tampoco. O sea, el talento humano no está capacitado, desafortunadamente, para las patologías de mayor y alta complejidad. Ninguna. Ni cáncer, ni nada de esas cosas. ¿Sí? Urgencias, sí, urgencias donde hay médicos que no saben de la patología. ¿De acuerdo? De nuevo, no es no dar, es dar bien. Hoy, una señora que tuvo cáncer de mama, hasta que está en remisión de cáncer de mama, hace 20 años, está en un tratamiento de mantenimiento, así se llama eso, para que le vuelva a dar el cáncer, ¿cierto? Porque el cáncer puede repetir, entonces les hacen un control todos los meses, le mandan unos medicamentos todos los meses. ¿Y sabe quién hace la fórmula? Una persona que está aliviada, el oncólogo mastólogo. Le pagamos por hacer una fórmula repetitiva de hace 20 años. Y aquí pues ni hay médicos, mastólogos, oncólogos suficientes, ni deberíamos estar pagando una cita de 50, 70, 80 mil pesos en el sistema, porque si es privado vale 500, pero en el sistema vale 80, tendríamos por qué estar pagándolo cuando eso lo podría hacer un auxiliar de enfermería. Renovar una fórmula, pues que el médico le revise la historia clínica y autorice la fórmula con base en los resultados de las ayudas diagnósticas
y quien hace la fórmula sea el auxiliar de enfermería. ¿Sí? Eso es imposible. Eso es imposible. Un niño con un dolor de cabeza frecuente, ¿sí? Lo remiten donde el neurólogo pediatra. Hay 4. Hay 4. Entonces, claro, me dieron la cita para abril del 2027, que es la agenda que tiene el señor, no hay más. No hay más. Pero delante de mí venían otros que eran del octubre del 25, diciembre del 25, febrero del 26. Delante de mí venían otros. Yo voy, pongo la tutela para que no me sancionen o para que no sancionen al prestador. El prestador se salta la pila, lo pone usted primero. ¿Sí? ¿Y qué dice uno? Ah, no, que no lo atienda. No, sí que lo atienda. Que se espere 3 años. No, no, ya no es oportuno, de pronto ni siquiera está. Les cuento, de los mejores modelos de sistema, o el mejor modelo de sistema de salud del mundo, es el modelo británico. ¿Sí? Es el mejor modelo de salud del mundo. Una cita de ortopedia, la oportunidad está a 18 y 20 meses. Yo la pido hoy y me la asignan para dentro de 18 y 20. Y la lista de espera es pública. Yo me doy cuenta, si usted estaba primero de mí, ¿sí? Y todavía sigue delante de mí, o si usted hizo alguna cosa para pasarse más adelante, porque la lista es pública. Australia son 27 meses para un ortopedista. ¿Sí? Y son sistemas absolutamente públicos, pero además con recursos transparentes. Y además con una participación ciudadana, que con esto voy a cerrar, absolutamente vinculante, o sea, están en todos los escenarios de toma de decisiones. Y no se sientan mal. ¿Quién hace parte de la asociación de usuarios del prestador de servicios donde usted lo atiende? Pero por Dios, acá hay casi 100 personas. ¿Sí? Ahí se toman las decisiones de qué contratan, cómo contratan, con quién contratan, etcétera, etcétera. Y la norma dice claramente que todas las decisiones en salud tienen que contar con participación ciudadana. Obviamente, como no pertenecen a la de la IPS, pues tampoco pueden pertenecer a la de la EPS. ¿Quiénes participan en el Consejo Territorial en Salud? ¿O conocen a alguien que participe en el Consejo? Ahí se toman las políticas públicas del municipio de Medellín. La participación ciudadana es lo único que nos va a salvar de esta crisis. Se los digo convencido. Es la única que va a poder contener esta crisis. Si usted no participa, participan por usted. Deciden por usted. ¿Sí? Eso es lo que es una democracia. 5 millones de personas nombran un presidente. Es que somos 50. Usted le invitaron que fuera a votar y usted no fue a votar. ¿Sí? El que no participa se somete a las decisiones de los demás. Este sistema o esta estructura de derechos, porque yo ya no hablo ni siquiera de sistemas, lo que hemos ganado, los avances que hemos tenido, la construcción de guías, todo ese tipo de cosas, solo se van a salvar si hay participación ciudadana. Si no hay participación ciudadana, ellos van a tomar las decisiones por nosotros, las vienen tomando por nosotros. ¿Sí? Para concluir, nosotros no teníamos un sistema perfecto, no lo teníamos. Claro, todos los sistemas, todo lo que sea un sistema de cualquier naturaleza, todo el tiempo hay que irlo ajustando, todo el tiempo hay que irlo ajustando. ¿Sí? Pero era un sistema que nos garantizaba por lo menos el aseguramiento. ¿A quién responda? En ese quien responda, por lo menos que nos garantizaran la atención en salud. Y en esa atención en salud, por lo menos que nos dieran lo que necesitábamos. ¿Sí? La pregunta es, ¿eso va a ser operativo? Con mucho respeto, sin meterle política a esta vaina, yo creo que eso va a ser un imposible.
Aquí había que hacer ajustes, sí, pero eso es un imposible. Un fraccionamiento en tomadores de decisiones. Hacer lo que les provoca. Es la plata suya. Hoy no, ustedes hoy están muy jóvenes. De hecho, de pagar mucho menos por ustedes porque ustedes no se enferman. ¿Eso hasta cuándo les va a durar? ¿Sí? Lo que estamos haciendo hoy de tratar de contener el daño no es por nosotros, ya a nosotros nos falta muy poquito. Es por ustedes. Pero ustedes también se tienen que involucrar. Ustedes también tienen que ser parte de las decisiones que construyen el sistema que les va a tocar. ¿De acuerdo? ¿Listo? Sí. Sí, y el valor de la cita también. ¿No? El próximo modelo. Pues técnicamente funcionaría igual, pero ¿y quién es el que tiene que darle la oportunidad de la cita? ¿El CAPS? Es que es fraccionado. Es que aquí no hay un garante del aseguramiento. Es que ese es el riesgo. Y por eso también yo digo que es inconstitucional, porque usted está modificando la estructura de la garantía de un derecho fundamental. Tiene que hacerlo por otro tipo de norma, una ley estatutaria, por lo menos. ¿Preguntas? Espero que no se vayan a suicidar un sábado a las 2 de la tarde, ¿cierto? Esto tiene posibilidades, con toda seguridad, de mejorar, pero necesitamos que todos estemos metidos ahí. Tarea, vayan, averigüen su IPS, quién maneja la asociación de usuarios y se inscribe. Es de verdad, la asociación de usuarios y se inscribe. Los reciben en cualquier momento de verdad. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, no, muchas gracias. Bueno, a Gustavo no hubo preguntas, no sé si tienen alguna otra inquietud acerca de la fundación, de la porfiria, los pacientes, por aquí hay varios pacientes. Si yo a ustedes les preguntara que me dijeran de todos los que ven por acá, ¿quiénes son, cuáles son pacientes? Pero es difícil reconocerlos. Anda que una vez nos invitaron a un programa, una vez las invitaron a un programa de televisión y el periodista estaba esperando que llegaran, no sé, como las pacientes allá, y llegaron todas, todas bonitas. Es que realmente nosotros siempre decimos que la porfiria, pues benigna con porfiria, el tema genético, tener la mutación en el gen, pero morirse de viejito a los 80 o 90 y nunca se dio cuenta que tuvo porfiria y tuvo una enfermedad rara toda su vida. Pero la porfiria, o sea, por sí solo el tema, no hay lío. El tema es desencadenar una crisis. Generalmente es porque le da una crisis, lo normal, le da una crisis de porfiria, pero también puede llegar a pasar que pues la mamá tenía o el papá tenía y de pronto le hacen pruebas genéticas a los hijos y se dan cuenta, pero ahora puede que se den cuenta que el hijo también tiene, pero el hijo puede vivir su vida normal y nunca le dio una crisis. Eso es, digamos, lo positivo de la porfiria en parte. Ahora, las crisis son cuando son crisis y muerte a muchos pacientes. Listo. De hecho, yo soy uno de los que digo, y me lo han escuchado muchas veces, que nadie se muere de porfiria.
sea, realmente se mueren de negligencia, se mueren un paciente de porfiria no debería morirse. Si un paciente le inicia una crisis, muchos de los pacientes ya se saben cuidar, o sea, de hecho, muchos pacientes ya saben cuándo les va a empezar, se empieza a hacer también, inmediatamente ellos saben, me está iniciando una crisis. ¿Y qué hacen los pacientes cuando aprenden eso? Una cosa súper sencilla, azúcar debajo de la lengua, una cucharadita de azúcar debajo de la lengua y una pizquita de sal en la punta de la lengua. Eso es como lo primero. Eso inhibe de alguna manera la producción de hemo. Eso ayuda. Entonces eso de alguna manera frena la crisis. Obviamente no eso no es tan maravilloso, pues. Pero también, ¿qué hace el paciente? No, voy a tratar de descansar, voy a tratar de dormir, voy a tratar de, pues como de no estresarme, voy a aumentar la alimentación de los pacientes, tiene que ser alta en carbohidratos, entonces voy a comer un poquito más, el bocadillo, la mayoría de los pacientes andan en el bolso con azuquita, bocadillo, o sea, con cosas que les ayudan de alguna manera como a compensar ese tema. Entonces, ellos ya aprenden a conocerse. Que de alguna manera van resolviendo. Entonces, uno dice, o sea, el tema de la porfiria es no, que no me dé una crisis aguda, que yo no tenga que llegar a un hospital, a unas urgencias, no me atienden rápido, me complico, llego a una UCI y ya la cosa se complica mucho y puede llegar a morir. Entonces, miren que si lo atendieran rápido, si fuera, digamos, si todo funcionara muy bien, pues posiblemente hasta ni tan costoso le saldría la EPS. Un día en una UCI cuesta millones. ¿Listo? ¿Qué tratamos? De que no llegue a una UCI, que no se complique. Entonces, miren que uno se ponía y realmente, o sea, no habría razón para que se complicara y se muriera. O sea, no hay razón porque o él debe aprender a cuidarse o si de pronto, pues obviamente tampoco es que sea capaz pues, y que siempre funcione, pero si llegara a unas urgencias o fuera pues al hospital, y todo fluyera relativamente rápido, lo estabilizan, porque incluso primero tratan de estabilizarlo o de frenar la crisis con glucosa. ¿Listo? Porcentajes muy altos, de 30% en adelante. Si definitivamente eso no le sirve, hay un medicamento que solo sirve para porfiria, que se utiliza en porfiria y se llama arginato de mina o emina. Eso es emina humana. Y en este momento el que funciona acá en Colombia, su nombre comercial es Panematin. Listo. Les tienen que poner alrededor, pues generalmente con 3 dosis de Panematin debería salir de la crisis. Algunos les tienen que poner más, pero una dosis de Panematin está alrededor de los 25 millones de pesos. Entonces, si son 3 o 4, son 100 millones y eso no se lo pueden poner sentado en una silla en urgencia, ni siquiera en una habitación, sino tiene que ser en UCI o mínimo en cuidados especiales. Mientras no sale con 300, 400, 500 millones de pesos esa crisis. Entonces, ahí es donde uno dice, no tenemos que llegar hasta allá. Parte de eso también ha sido como nuestra pelea, no, pues viéndolo desde el tema positivo, con las EPS, y de hecho, como les contábamos ahora, más del 70% de nuestros pacientes son de Sura. Hemos tenido acercamientos con Sura o tuvimos acercamientos con Sura en el pasado, les comentamos la situación, les planteamos el proyecto, les contamos, imagínense, nosotros una organización hablándole a Sura, que es una empresa tan poderosa, de cómo debería manejar Sura, ellos los pacientes de porfiria. Pero de alguna manera nos escucharon y bueno, yo digo que inventado, pero bueno, han tratado de descentralizar. Yo no sé si, yo ahora me tuve que retirar un momentico por una situación, yo no sé si Gustavo les alcanzó a contar, o yo les estaba contando ahora, también del Congreso,
y uno de escuchar otros países que trabajan con esto, en otros países, sobre todo en Brasil, existen unas cosas que se llaman centros de referencia. En todos los países. En Brasil funcionan muy bien. Hay uno que nos gusta mucho que se llama Casa dos Raros. Ojalá lo buscaran en Instagram, que está para que conozcan cómo funciona. Eso es una belleza. Y esos centros de referencia lo que hacen es que, digamos que es un centro como una especie de hospital donde están todas las especializaciones. Entonces, cuando un paciente tiene una enfermedad rara, va allá y allá lo ven todos los especialistas. Entonces, no tiene que ser que vea, si necesita oncólogo, vaya allí, si necesita hematólogo, vaya allá, si necesita internista, no. Allá es como un tema integral y funcionan bien. Eso es lo que uno busca acá. Y eso fue lo que nosotros hemos tratado de hacer con Sura. Y acá en Medellín existe la clínica de porfirias. Gracias a Sura, pues gracias a, pues también digamos a la fundación, hay veces, primero existía en otro hospital que lastimosamente no fue tan buena experiencia. Acá hemos tratado, pues también tiene sus falencias, pero de alguna manera, bueno, uno escucha comentarios positivos, otros no tanto. Eso es como todo en la vida. Hay gente que sí, otros que no, bueno, por alguna u otra razón. Pero existe la clínica de porfirias y es en la clínica del Sagrado Corazón, que es lo interesante, digámoslo así. Por lo menos nos han dicho que tienen una prioridad. O sea, cuando un paciente de porfirias llega a las urgencias de la clínica de porfirias, no lo ponen a esperar, o no tanto. Digamos que el triaje es un poco más rápido y si efectivamente identifican que puede ser una crisis, pues no esperan que se complique, sino que inmediatamente le inician por lo menos con destroza intravenosa en altos porcentajes, que eso ayuda mucho y posiblemente con eso salga, no tiene que aplicarle mina ni hospitalizarlo. Muchos incluso en las de las mismas urgencias salen ya relativamente estables. ¿Listo? Pero si no, pues digamos que allá está todo el cuidado integral, hay muchos especialistas hoy, pero más que especialista, puede ser el mejor internista del mundo, puede ser el mejor toxicólogo, puede ser el mejor hematólogo del mundo, pero si no sabe porfiria, y los tenemos, hoy tenemos muy buenos especialistas, pero cuando uno ya les habla de porfiria, no saben de porfiria, y no tienen por qué saber lo que les decía ahora. Mientras que allá en esa clínica de porfiria, digamos que se han tratado han tratado de aprender y se han tratado de especializar en porfiria. Nosotros ya hemos hecho 3 congresos médicos, por ahí están nuestras redes sociales. De hecho, han ido muchos, van médicos, obviamente, van médicos, pero también van estudiantes de medicina y a muchos les ha interesado el tema y aprenden sobre porfiria. Y es muy interesante porque el tema de la porfiria, y ya para ir terminando, es que la porfiria es llamada la pequeña imitadora. O sea, realmente identificar una crisis de porfiria en un paciente por primera vez es muy difícil. Porque vea, el principal síntoma o signo de un paciente en una crisis es el dolor abdominal. Llegan con unos dolores abdominales que se doblan. Hay una cosa muy linda que nos han enseñado y es que uno se enferma de lo que el médico conoce. Si yo llego y te digo, tengo un dolor abdominal que me está matando, o sea, por este ladito será apéndice, será apendicitis. En las mujeres, inmediatamente, a ver, hay que mirar si son temas ovarios, ¿cierto? O bueno, no sé, puede ser un cólico. O sea, realmente, me imagino que a ustedes los médicos lo primero que se le viene a la cabeza es lo que ustedes conocen, lo normal. Y cuando les empiezan a hacer exámenes, todo sale bueno. De hecho, muchos pacientes de nosotros tienen cirugías exploratorias. O sea, un dolor abdominal que están ahí doblados, que no aguantan el dolor. Efectivamente, por los signos y síntomas que les toman, realmente tienen un dolor muy fuerte, pero todos los exámenes salen buenos, los exámenes de sangre, todo lo que les hacen sale bueno. Entonces, al final, ¿qué hacen? Abrámoslo, o sea, rajemos a ver qué encontramos. Y eso ha pasado muchas veces. Tenemos pacientes mujeres que les han sacado útero, ovarios, es que a ver si de pronto, pero siguen con el dolor. Porque el dolor es a nivel del sistema nervioso central. Entonces, mire que es muy difícil realmente identificar si es una crisis de porfiria. Ese es uno de los signos o síntomas. Pero hay otros adicionales
que imitan. Imagínense un paciente que llegue y se esté paralizando y en muchos casos han dicho, no, eso es un Guillain-Barré y empiezan a buscar por ahí y resulta que no. Entonces es una enfermedad que simula muchas enfermedades y los signos y síntomas son muy parecidos a otras y por eso es tan difícil que un médico, porque lo que él conoce, apendicitis, Guillain-Barré, esto, aquello, bueno. Pero bueno, igual seguimos pues como, Gustavo, muchísimas Hasta gracias. luego. Igual, como les digo, pues nos pueden seguir en las redes. El próximo congreso que tenemos médico, bueno, lastimosamente no va a ser acá en Medellín, los 3 primeros fueron acá en Medellín. El próximo congreso, de hecho, iba a ser este año en la ciudad de Cali, no se pudo. Se está mirando si para el 2026 se realiza, pero va a ser en la ciudad de Cali. Listo. Igual, de pronto, igual el congreso también se transmite, entonces puede ser también de manera virtual y obviamente se tocan muchos temas con muchos especialistas, ya el hematólogo hablando de porfiria desde toda la especialización de hematología, el internista hablando de porfiria desde su especialización, porque hoy tenemos muy buenos especialistas que saben muchísimo de porfiria. Listo. Quería agradecerles nuevamente. Como les digo, ahí están nuestras redes. Y no, muchas gracias por la asistencia. O sea, si alguna pregunta. ¿Para qué confirmo conferencista? Porque ahí está, pero me está sacando el discurso. Estuvo bien. Gracias por todo. Muy bien esa introducción y cada vez siguen les metiendo más cositas de Sí, de no, porfirias.